y macroeconomía existen los indicadores que serían el PIB, el precio, la cantidad del producto y los demás indicadores. En finanzas, ¿qué indicadores tomamos, licenciado? A ver, precisamente lo que vamos a empezar a ver, la tercera parte de lo que es el diagnóstico, es el tema de los índices, ¿no? De los indicadores financieros. ¿A eso te refieres o a qué te refieres? Como te decía en el ejemplo anterior del caso, ¿no ve? De reducir el precio de las ventas para venderlo ya no a crédito, sino al contado. Entonces, ¿cuál sería más o menos, qué indicadores tomaría? Esa parte del licenciado tenía la duda. Si bien se toma lo mismo que micro en macro, establecer el precio o, No, o pero otros a ver, indicadores ya. cuando tú hablas de micro macro, yo creo que estás hablando pues de indicadores económicos, ¿no? Que sé yo, como el PIB, trabajo, desempleo y todo eso. Sí, licenciado. Pero el Pero tema del yo precio, yo no decía, sé si es que interviene en lo que es el tema de micro, ¿no? Porque el tema del precio se fija en costos, por ejemplo, ¿no? Partiendo de un punto de equilibrio. El tema del aquí, precio lo fijas también en función o en relación a lo que es el precio de mercado y la competitividad que tú puedes tener. El tema de las estrategias que tú puedes tener, digamos, si hablas de precio, podemos hablar también del tema de lo que es la estrategia de marketing, ¿no? Producto, plaza, precio, promoción, el mix de marketing, el estudio de mercado, el segmento, las necesidades, el producto, los deseos, porque para fijar precio, por ejemplo, tienes que analizar el mercado, el segmento, el nicho, la competencia, tu punto de equilibrio, los proveedores, todo eso. Ah, porque yo no sé a ciencia cierta qué te estás refiriendo con lo que el tema de los indicadores que se deberían considerar. ¿Por qué? Porque no te olvides que una empresa no es pues un sistema cerrado, ¿no? Una empresa es un sistema abierto y es parte de qué? De una industria. Y dentro de la industria que se mueve y es parte de la economía, existen fuerzas que son controlables e incontrolables, como aquellos factores, como hemos dicho, ¿no? El tema, y vuelvo otra vez, las 5 fuerzas competitivas de Porter, el tema del mercado, el tema de la economía, por ejemplo. Entonces, como empresa, como decisor, creo que hay que considerar, y es lo que decíamos, todos aquellos factores que hacen al movimiento o que hacen que la industria se mueva. Porque la empresa, la organización, vuelvo otra vez, no es un sistema cerrado, es un sistema abierto que hace a su conjunto a la industria. Y la industria es la sumatoria de varias empresas que se mueven y se desempeñan donde en una economía, donde tenemos factores controlables y controlables. Entonces, no sé a qué tema o a qué tipo de indicadores o de qué te estás refiriendo a ciencia cierta para tal vez poder entrar un poquito más a la duda que puedas tener. licenciado, si en esta empresa industrial que tenemos, supongamos que vendemos a $1,000 cualquier producto. Ahora, para reducirlo, licenciado, para reducir el costo de ese precio, ¿qué indicadores sería tomar? Es que no sé, pues porque una cosa es el costo y otra cosa es el precio, ¿no? Costo es precisamente todos los insumos, todas las erogaciones que tú has hecho para poder llegar a vender un producto. Y si tú quieres reducir tu precio, estarías diciendo que vas a reducir tu margen de beneficio. Y ahí tú tendrías que calcular, digamos, partiendo de la fórmula que el ingreso es igual a precio por cantidad, en cuánto te va a afectar la reducción de tu precio para la generación de ingresos y si es que todo eso te va a ayudar a sostener y solventar tus costos, tus gastos con terceros y tener realmente una utilidad que sea positiva. Entonces, y si tú quieres ver de reducir tu precio, por ejemplo, tendrías que ver, te estarías sacrificando tu margen de precio por costo en función a una estrategia de vender más cantidad.
Si tú bajas tu precio esperando vender más cantidad, entonces sí vas a poder incrementar tu ingreso. Pero si tú bajas tu precio reduciendo tu margen de beneficio y la cantidad que vas a vender va a ser igual o menor, es una muy mala decisión. ¿Por qué? Porque tu utilidad va a ser mínima, se va a reducir. Y otra vez tu margen de beneficio, como te decía, va a haber reducido. O sea, en vez de tener un margen del 10%, tal vez tengas un margen del 8%, que económicamente te represente una pérdida de 10.000, 20.000 o millones de bolivianos. Entonces, todos esos factores tú tienes que controlar, ¿no? Tienes que prever. Y lo que te recomiendo es tener modelos predictivos. Modelos predictivos en el sentido en que te puedan, en función a las variables y a los inputs que tú vayas a manejar, estimar cuál va a ser el resultado que tú vas a tener. Precisamente ¿por qué? Por sensibilizar cualquiera de las variables, precio, cantidad, mercado, qué sé yo, el tema de la distribución, todo lo demás. Pero para eso tienes que manejar modelos. Sí, licenciado. Ya más o menos ya me he ubicado. Ahorita estaba equivocándome en la pregunta, licenciado. Gracias. Algo con lo que todos trabajamos, o casi todas las empresas trabajamos, consideramos el tema del PIB, ¿no? El PIB es un indicador de la salud económica de la empresa, digo, del país. Otro factor que también se considera o se debería considerar para ver esto es, digamos, ver el tema del servicio o del producto, cómo se mueve o cómo se está desenvolviendo, cómo se desarrolla en otros países, ¿no? Porque nosotros igual tenemos relaciones con otros países, entonces puedes partir, lo que decíamos, nosotros partir, qué sé yo, de un indicador mundial hasta llegar a lo que es el nuestro, ¿no? El nacional. En el tema de las telecomunicaciones, bueno, cómo ha sido el desarrollo de las telecomunicaciones o el desempeño de las comunicaciones a nivel de ingreso en los últimos 5 años. Parte, ¿no? De las bolsas que puedes tener en Estados Unidos, en Europa. Después, cómo son las telecomunicaciones en Brasil, Perú, Argentina, Chile. Cómo ha sido el movimiento, el desenvolvimiento. ¿Cuál es la salud económica de estos países en función a su PIB? Después, ¿cuál es el PIB de Bolivia? Digo, o el desarrollo del PIB en Bolivia en los últimos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque el PIB, como te digo, es un indicador. Y sobre eso ya puedes ir hilando un poco más fino, ¿no? Vas a nivel de industria y de la industria ya vas a nivel de la empresa. Entonces, en base a ese análisis ya puedes tener una idea más cabal de cuál es la tendencia a nivel mundial, a nivel regional y a nivel país para llegar hasta lo que es la industria. Otra vez, ¿no? Partimos y es que vamos de lo general hasta llegar al caso particular que es Bolivia, que es lo específico, lo particular. Pero en el tema de las empresas tienes que considerar diferentes variables, ¿no? Diferentes factores, o sea, no es tan sencillo. Como te decía, el tema de los proveedores, la dependencia que puedas tener, el tema de las convulsiones sociales, el poder de negociación que puedan tener tus compradores. Puedes hablar también, qué sé yo, de los productos sustitutos que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque al final no te olvides que estos números que nosotros estamos viendo es pues totalmente transversal e involucra a toda la empresa. Marketing, comercial, talento humano, recursos humanos, qué sé yo, producción, tecnología de la información, servicios generales, seguridad industrial, todo, porque es un resumen de toda la empresa. El estado de resultados y el balance es toda la empresa. Y por eso es que decíamos al principio que el administrador financiero tiene que conocer y saber y poder comunicarse precisamente con todas las áreas de la empresa. Poder interpretar todo, porque esto no es producto de una sola actividad o de una sola unidad. Lo que estamos viendo es producto de qué? De 365 días en el caso del resultado, de la intervención de todas las áreas, de todas las unidades que hacen a la empresa, porque es un producto sin un resultado. Y el balance general es también un producto y un resultado de qué? De decisiones, de acciones, de contingencias que se han presentado en todo el tiempo de vida de la empresa. ¿Producto de qué? De ventas. ¿Producto de qué? De buscar financiamiento.
de aportes. ¿Producto de qué? De inversiones. Entonces, todo eso hace a que el analista financiero tenga un conocimiento transversal de todo lo que es la empresa. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, en el caso de los activos, que es un clásico ejemplo, los activos son o están administrados, controlados por la parte contable y por la parte financiera en el tema de la compra y su depreciación, no olvidemos también que los activos, por ejemplo, es un derecho compartido. ¿A qué me refiero? Otra vez, si bien está controlado el tema de depreciación, registro y todo por la parte contable, por la parte financiera, en el tema de los activos no los manejo yo ni están bajo mi custodia como financiero. Si yo compro computadoras, las personas o el personal a las cuales se le va a asignar esas computadoras son también pues, responsables del manejo y el control de esas computadoras. Lo mismo que en el tema de la maquinaria, yo decido o puedo sugerir si es que se va a comprar o no se va a comprar maquinaria, si es que se va a ampliar la planta. Pero es compartido, ¿por qué? Porque es la parte de producción, los ingenieros y al final los técnicos, obreros, operarios, que van a llevar y van a utilizar esa maquinaria, esos activos que nosotros vayamos a comprar, ¿no? ¿Quiénes deciden los tiempos de mantenimiento preventivo ¿quiénes definen los tiempos del mantenimiento preventivo? Son por los ingenieros, los responsables, los técnicos de la máquina. ¿Quiénes deciden el tema de lo que se va a hacer y cuándo llaman a hacer un mantenimiento correctivo? Los usuarios, los obreros. Cuando se arruina la máquina, deja de funcionar o pasa algo, se hace el mantenimiento correctivo. ¿Sí? Llamarán y dirán, Inge, la máquina ya no funciona, hay que llamar, qué sé yo, al soporte o al proveedor para que venga y arregle. Está bien. Pero sobre eso, digamos, ¿quién decide o quién calcula en cuánto va a afectar que una máquina deje de funcionar a la parte de operación, a la parte productiva? Después el ingeniero es responsable del área, pero eso tiene que estar solventado, sustentado, después de un análisis también del financiero, ¿no? Del financista, que dirá, pues por que esta máquina deje de funcionar, deje de trabajar, la operación se va a ver afectada, por decirte, en 1000 unidades por día. Listo. Sobre esas 1000 unidades por día, nosotros ya calculamos cuánto nos va a afectar en el ingreso. Porque si son 1000 unidades por día que van a dejar salir al mercado, quiere decir que esas unidades por un monto X, que puede ser el precio, va a ser ingreso, flujo, recursos que dejo de percibir. Y yo tengo que ver menos esos 1000 por día, cuánto y cómo me va a afectar a mi resultado. ¿Por qué? Porque otra vez, dejo de percibir ingreso, pero mis gastos se siguen acumulando. Mi gasto fijo, mi costo fijo, personal, luz, agua, teléfono, internet, seguro social de corto plazo, seguro social de largo plazo, sí, tengo que pagar a fin de mes las deudas con el banco. Eso yo calculo, eso yo analizo, eso yo veo, ¿no? Entonces, eso voy a ver cómo me va a afectar en el mes, tengo que ver si voy a poder esperar el siguiente mes para llegar a determinar su efecto al cierre de gestión, es decir, al 31 de diciembre del 2022. Y si yo identifico, por decirte, que los 1000 bolivianos realmente, los 1000 productos por día me va a afectar de manera, de manera fuerte, digamos, en el resultado, entonces, ¿qué es lo que hago? Veré, pues, hablaré con el área de marketing y diré de sacar alguna promoción. ¿Por qué? Porque tal vez los productos pueden empezar a generar sobreproducción o pueden empezar a producir más y al sacar alguna promoción que incentive al consumo pueden algo recuperar o mitigar la pérdida que voy a tener por no producir 1000 unidades de ese producto en 2, 3 semanas. ¿Qué es lo que hago? Tengo que empezar a generar flujo y como genero flujo con promociones. La promoción es un incentivo a que el cliente final consuma el producto. Y la promoción sabemos que es de qué, de corto plazo. Precisamente ¿para qué? Para incentivar a la compra. Todos esos factores, todos esos análisis, los tengo que hacer en función a qué, en función a mantener la salud y la solvencia y la salud principal, la salud financiera de la empresa.
mantener los márgenes, generar mayor riqueza, mayor utilidad. Pero en función a qué, nuevamente, en función a un análisis, a un diagnóstico que se pueda hacer. Ya, a ver, no sé si tienen alguna duda más o alguna consulta sobre estos temitas. Licenciado, discúlpame si sigo pregunta. Eh, en Bolivia no tenemos muchas empresas micros. Esto tiene que ver con las funciones económicas. Más bien creo que es al revés, ¿no? No tenemos industria y tenemos pequeña y mediana empresa. Creo que es al revés, ¿no? Son las situaciones, las condiciones económicas que se presentan también. Ya, a ver, continuemos. La tercera parte para que podamos realizar nuestro diagnóstico financiero es precisamente el análisis de los índices, de los indicadores, de los ratios financieros. Y aquí, a ver, ¿qué es un índice financiero? Un índice, un ratio financiero, es el cociente resultante de relacionar dos datos contenidos en los estados financieros. El ejemplo nos dice, el índice va a ser igual a A dividido entre B, donde I es el índice financiero, el ratio, el indicador. A y B son los datos obtenidos de los estados financieros. Nuevamente, para calcular los índices o los indicadores financieros, los ratios, suma, resta, multiplicación y división. Y dice, es el cociente o es el resultado de relacionar dos datos contenidos en los estados financieros. Hasta este momento hemos hecho el análisis horizontal y vertical del balance general. Pero cuando ya empezamos a trabajar con índices, con indicadores, con ratios financieros, ya hablamos de estados financieros. Es decir, que a partir de aquí, con los índices financieros, empezamos a trabajar y a relacionar balance general y también algunos datos del estado de resultados. Si toma en cuenta solamente el balance, I va a ser igual a A más B. Si toma en cuenta datos del balance más el estado de resultados, I va a ser igual a A dividido entre B. Suma, resta, multiplicación, división. ¿Cuál es la metodología? Para la metodología tengo que tomar en cuenta tres aspectos. La relación aritmética o fórmula. I va a ser igual a A entre B. I va a ser igual a A más B dividido entre C. I va a ser igual a A más B por C. La relación aritmética o fórmula. Esto. La fórmula que les... La unidad de medida en que se expresa el cociente. ¿Por qué? Porque la unidad de medida en que se expresa el cociente puede ser bolivianos, puede ser número de veces, puede ser porcentajes. La unidad en que se mida. ¿Ya? La unidad en que se mida. Puede ser boliviano, porcentajes, número de veces. Y finalmente la interpretación. ¿Y a qué se refiere la interpretación? La interpretación refiere a el resultado encontrado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir? A eso se refiere el tema de la interpretación. Y listo. Esa es la introducción, o eso es lo que son los índices, los ratios financieros. La relación aritmética, es decir, la formulita, la unidad de medida, que en la unidad de medida puede ser boliviano, porcentaje, número de veces, y la interpretación del numerito que vamos a encontrar. Nada. Cuando hacemos el análisis de los índices financieros, se recomienda hacer un análisis de series temporales. En nuestro caso estamos analizando dos gestiones. Pero mientras más gestiones tengamos, más y mejor certeza vamos a tener.
Lo recomendable, lo recomendable es que tengamos un análisis de las series temporales de la empresa y también de la industria, para poder medir y para poder ver si es que los datos que nosotros estamos obteniendo, analizando, van de acuerdo o van relacionados con la tendencia de la industria, con lo que marca la industria. Pero, 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 sabemos que en nuestra amada Bolivia, lamentablemente los estados financieros de las empresas no son públicas, a excepción de que de la banca, de las empresas de telecomunicación y de aquellas empresas que cotizan en la bolsa. ¿Por qué? Porque para cotizar en la bolsa es un requisito presentar los estados financieros auditados. Y sabemos también que la bolsa boliviana, nuestra bolsa, es demasiado pequeña, es demasiado chica. Entonces no tenemos dónde ni cómo. Yo me encontré con este problema cuando estaba haciendo mi maestría. La maestría que yo hice fue sobre valoración de empresas que brindan o que se dedican al tema de los servicios tecnológicos. Y lamentablemente no hay, no hay. Entonces, cuando no existe en el mercado o en el medio donde te estás desempeñando, no existe ese tema de la industria, lo que hay que hacer es buscar información en países cercanos que tengan un comportamiento y tengan una capacidad parecida a la boliviana. En este caso, Paraguay. Si no hay Paraguay, Perú. Si no hay Perú, Chile. Y si no hay Chile, Argentina. Y si no hay Argentina, Brasil. Lo más cerca. Y finalmente, si es que no encuentras esta información en estos países, te vas pues a Estados Unidos, ¿no? A las bolsas. Te vas a las bolsas y ahí vas buscando, identificando precisamente el tema de las tendencias y el comportamiento de la empresa o de la industria que tú estás estudiando en tu país con el comportamiento, con la tendencia que se puede dar en el mundo. Porque en las bolsas de Estados Unidos prácticamente la información está abierta, ¿no? En el tema de la tecnología tienes el Nasdaq. Entonces, te sirve como referencia, ¿no? Porque siempre hay diferencias que salvar entre una información de un país primermundista con la nuestra, ¿no? Pero sirve. Eso es la idea. Pero si no, nosotros trabajamos con nuestra empresa. Otra opción es que tengamos acceso a la información de otra empresa que se dedica al mismo rubro y ver también cuál es su comportamiento en el tiempo. Algunas precauciones o algunas recomendaciones que deberíamos tener cuando empezamos a trabajar con los índices financieros. El tema de que encontremos algún índice, algún número que no sea el más favorable, según la interpretación que vayamos a tener, es simplemente una posibilidad de que exista un problema. Porque ya sabemos que este índice, este indicador, este ratio corresponde a una gestión. Y existe la posibilidad porque no es determinante. Esto tiene que ser contrarrestado, comparado, apoyado, solventado, sustentado con el estudio de los otros índices que también toman como base el balance general y el estado de resultados y también con el análisis horizontal y vertical que vayamos a realizar. Por lo general, una sola razón no ofrece suficiente información para evaluar el desempeño general de la empresa. Sí, si hablamos, qué sé yo, de razones o de ratios de liquidez, una sola no, ¿no? Veamos todos aquellos indicadores que hacen a lo que es el grupo de liquidez, apoyándonos también en lo que es el análisis horizontal y vertical. ¿Por qué? Porque estos tres análisis son complementarios. Son complementarios. Para trabajar, nuevamente, se recomienda trabajar sobre estados financieros auditados. Y estos estados financieros auditados, mejor si son sin salvedad, ¿no? Los datos financieros deben generarse de la misma manera. ¿A qué se refiere? Lo mismo que en la contabilidad. El criterio del contable debe ser el mismo y el cálculo de los datos financieros deberían ser los mismos.
No puedo tomar un criterio para una gestión y tomar otro criterio para otra gestión. Obviamente en ese caso los datos no van a ser comparables porque van a estar distorsionados. Y los ratios o los índices, los indicadores financieros tienen 4 categorías principales. ¿Cuáles son estas 4 categorías principales? Son los ratios de liquidez, de actividad, endeudamiento y rentabilidad. ¿Qué son los ratios de liquidez y para qué sirven? ¿No? Partimos de lo que es la liquidez. La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, a medida que éstas llegan a su vencimiento. Listo. Si nos dice que sirven y mide la capacidad para cumplir las obligaciones de corto plazo, ya nos está diciendo que nos tenemos que centrar en qué, en el activo circulante y en el pasivo circulante. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad que tiene la empresa para pagar sus deudas. ¿Quién paga las deudas de corto plazo? ¿O qué área, qué parte del balance? El activo circulante. ¿Dónde se concentran las deudas de corto plazo? En el pasivo circulante. ¿Ya? Los activos líquidos, como el efecto de mantenimiento en bancos y valores negociables, no tienen una tasa particularmente en el rendimiento. No. ¿Por qué? Porque es plata que está ahí, que no genera más plata, pero sí tiene que llegar y sirve para cubrir nuestras deudas de corto plazo. Para eso nos sirve la liquidez. Para eso nos sirven los indicadores de liquidez. Tenemos los indicadores o los ratios de actividad. Y como su nombre dice, miden la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas en efectivo. Es decir, entradas y salidas de producto. Por ejemplo, rotación de inventario. Días de ventas para los inventarios. Rotaciones principalmente, ¿no? Vamos con los inventarios, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar. ¿En cuántos días yo cobro? ¿En cuántos días yo pago? Si cobro, ¿qué es? Cuentas por cobrar, una venta al crédito. Si días por cobrar, los días que yo tomo para pagar mis ventas o mis compras al crédito. Endeudamiento. A ver, cuando hablamos de endeudamiento, estamos hablando de aquel dinero, aquel monto económico con el cual nosotros trabajamos, o sea, dinero prestado, dinero prestado. Trabaja y se interesa más en lo que son las deudas, pasivo, deuda. Y principalmente en las deudas de largo plazo. ¿Por qué? Porque las deudas de largo plazo nos dice en realidad que cada vez que yo genere un ingreso, de ese ingreso tengo que destinar un monto económico a pagarle a mi acreedor. Si yo genero 100 bolivianos de ingreso, de esos 100 bolivianos de ingreso, voy a obtener una utilidad de 20. Pero de esa utilidad de 20, tengo que estar destinando 5 bolivianos de manera sagrada todos los meses para pagarle a mi proveedor. En otras palabras, de los 20 me voy a quedar solamente con 5. Y finalmente tenemos los índices de rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, ¿a qué se refiere? Se refiere precisamente a que estos índices nos permiten evaluar las utilidades, la utilidad que tiene la empresa, obtiene la empresa o pueda obtener la empresa respecto a niveles de ventas, por ejemplo, respecto a nuestros activos. Si tengo la cantidad adecuada de activos o la cantidad adecuada de inversión en activos y esta inversión realmente me está generando las ventas, los ingresos que debería generar. Porque por ahí tengo demasiada inversión en activos y tengo pocas ventas. Por ahí mi mercado me está exigiendo que yo debería invertir más, comprar más activos, más maquinaria, porque tengo una demanda insatisfecha donde pueda en un mercado ya, en un mercado identificado donde mis niveles de ventas pueden subir.
Entonces, miden la rentabilidad, miden mis niveles de utilidad respecto a las ventas, respecto al ingreso, respecto a la actividad de la empresa. 4 categorías: liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Y todo esto es compatible y es parte de mi diagnóstico. Todo esto sirve para corroborar el análisis horizontal y el análisis vertical. Y el análisis horizontal y el análisis vertical sirve también para corroborar los indicadores o los resultados que voy a encontrar acá. Por cada gestión de estudio se tiene que calcular los índices de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Por cada gestión. Importante trabajar sobre estados financieros auditados y sin salvedades. De aquí vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a ver nuestros índices de liquidez. ¿Cómo vamos a trabajar? Les voy a dar el índice de liquidez o el grupo de índices. Vamos a hacer los cálculos y vamos a hacer una interpretación. Por ejemplo, índices de liquidez. ¿Miden la capacidad para cumplir con sus obligaciones? Sí. ¿De corto plazo? Sí, a medida que estas llegan a su vencimiento. El primer índice es el de liquidez corriente. El índice de liquidez corriente, perdón, el grupo de liquidez corriente va a ser igual a ¿qué? Capital de trabajo, activos circulantes sobre pasivos circulantes igual bolivianos X a bolivianos 1. Activo circulante, tenemos. Pasivo circulante, tenemos. Resultado. El capital de trabajo me dice que va a ser producto de ¿qué? Activo circulante 584,812 dividido entre 279,750. Resultado, bolivianos. Bolivianos 2.09 a un boliviano. El ICT o el capital de trabajo es bolivianos 2.09 a bolivianos. Interpretación. Al 31 de diciembre del 2015, la empresa Calidad Total posee 2 bolivianos con 0,9 de efectivo y partidas convertibles en dinero en el corto plazo por cada boliviano de deuda a ser pagado. O sea, al 31 de diciembre del 2019, la empresa posee en efectivo y partidas convertibles en efectivo en un plazo no mayor a un año de 2.0 bolivianos, 2.09 por cada boliviano de deuda. ¿Esto es positivo o es negativo? Desde mi punto de vista es positivo. ¿Por qué? Porque este indicador de 2.09 me dice que por cada boliviano de deuda yo pago, tengo la capacidad, el poder, la liquidez de pagar este boliviano de deuda y después de haber pagado tengo todavía un boliviano 0,9 centavos en efectivo y partidas convertibles en efectivo. Es decir, bajo este análisis y con este indicador, no tengo problemas de liquidez, no tengo problemas de caer en insolvencia. Estoy bien. Primer indicador. Segundo indicador es el de la prueba ácida. Es el de la prueba ácida que sirve aún más y de mejor manera para determinar realmente si es que la empresa tiene la capacidad y la liquidez para honrar sus deudas de corto plazo. La fórmula de la prueba ácida o IA va a ser igual a ¿qué? Al total del activo circulante menos los inventarios. Es la misma fórmula del ICT, ¿no? Activos circulantes sobre pasivos circulantes. Solo que ahora es activo circulante menos los inventarios dividido entre los pasivos. ¿Por qué eliminamos los inventarios? Porque de todo lo que es el activo corriente, los inventarios y su proceso de transformación son los que más tiempo demoran en convertirse en liquidez y son los más inciertos de que generen ingresos.
porque depende de todo un proceso de venta. Por eso se eliminan los inventarios. ¿Cuál va a ser el producto? 584 menos 94,000. Todo dividido entre 279. ¿Cuál es el producto? Prueba ácida, 1,75 a bolivianos 1. Redujo de 2,09 por un tema de inventarios a 1,75. El criterio de evaluación es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Al 31 de diciembre del 2015, la empresa Calidad Total posee 1,75 bolivianos de efectivo y partidas convertibles en dinero sin inventario por cada boliviano de deuda a ser pagada en un año. En otras palabras, después de pagar todas mis obligaciones de corto plazo que hacen a la operación, la empresa se quedaría con 0,75 centavos. Por cada boliviano de deuda que yo pague, la empresa aún tiene una liquidez de 0,75 centavos. ¿Es bueno o es malo? Depende del analista, considerando que sea el flujo de caja, el tema de la disponibilidad, el tema de la recurrencia y todo lo demás. Desde mi punto de vista, esta empresa no tiene riesgo ni problemas de insolvencia. El siguiente índice es el capital de trabajo. Y el capital de trabajo o el CTN es igual a ¿qué? Sencillo, activo circulante menos pasivo circulante igual boliviano. Capital de trabajo, activo circulante 584, pasivo circulante 279. 584 menos 279, 305. Interpretación. Estos 305,000 bolivianos es el exceso de efectivo y otras partidas convertibles en dinero sobre todas aquellas obligaciones que tiene la empresa a ser pagadas en el mismo plazo de tiempo o en el mismo tiempo. Y listo, con esto estaríamos terminando la primera categoría de los índices, que es el índice de liquidez. Si hablamos de liquidez, no se olviden, estamos hablando del corto plazo. Trabajamos con el activo y el pasivo corriente. El activo corriente nos dice que el dinero o las partidas que yo tengo en el activo corriente me tienen que cubrir y me tienen que pagar las deudas que yo tenga en el corto plazo. Aquí medimos, según estos tres indicadores, o estos tres índices, si la empresa tiene riesgo de caer en insolvencia, si tiene falta de liquidez, si puede caer en impagos, si le va a afectar a su operativa, a la operación, en un año. Si estos datos fuesen negativos, por ejemplo, si aquí y es lo que teníamos en la gestión 2014, si no me equivoco, si yo tuviese aquí un saldo, un resultado que fuese menor a 1, entonces ya sé que esta empresa no tiene la capacidad para pagar sus deudas. Esta empresa tiene riesgo de no pagar sus deudas. ¿Por qué? Porque si su capital de trabajo es menor a 1, con la prueba ácida va a ser todavía mayor la diferencia. Y eso me dice que esta empresa está en riesgo. No tiene la capacidad de cubrir sus deudas de corto plazo. Entonces, sobre eso nosotros tenemos que tomar alguna decisión, alguna recomendación para la siguiente gestión. Y esto está corroborado ¿con qué? Porque estos datos que vemos acá, por ejemplo, son pues datos del balance. Son datos del balance. Y en algún momento quiere decir que voy a tener más deuda de corto plazo que activo de corto plazo. No tengo la capacidad para pagar
mis obligaciones en el mismo periodo de tiempo. Ya, jóvenes, señoritas, hoy avanzamos hasta aquí. Esta es nuestra primera semana. Creo que ha sido bastante productiva el hecho de conocernos, empezar. Estamos trabajando a buen ritmo. No se olviden que el subsiguiente lunes, el lunes 10 creo que es, el lunes 10 es nuestro segundo examen parcial. ¿Ya? El lunes, ¿cuándo es? El lunes 11. El lunes 11 es nuestro segundo examen parcial. Vayan preparándose, vayan estudiando. En lo que viene en esta semana vamos a tener casos y prácticas que tengan que realizar. Vayan avanzando también con su trabajo grupal. ¿Ya? Idealmente el examen va a ser presencial. Idealmente. Si no es presencial, algo nos vamos a inventar para ver de que den bien tranquilos sus exámenes. Jóvenes, descansen. Tengan buen fin de semana. Cuídense y cuiden a sus familias. Permiso, nos vemos el día lunes. Que les vaya bien. Hasta Hasta luego, luego, licenciado. 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 Luego. Gracias.